Hay jóvenes, no hay adultos, no hay padres con mal carácter, ya no lo hay, ¿verdad? Ayúdenos, Señor Jesús. No hay matrimonios con mal carácter. Ayúdenos, Señor Ya no hay Jesús. relaciones en mal carácter, en la iglesia ya no hay mal carácter. Ayúdenos. Por eso voltea a tu hermano, dale una sonrisa y dile, no me molestes. Vamos a poner atención a la palabra de Dios. Oh, bendito sea nuestro Dios. Abrimos nuestras Biblias, hermano, en la carta a los Romanos. Grande, Capítulo grande 12, verso 18. Va a ser nuestro texto base, hermano. Vamos a estar usando mucho la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 28. Aleluya, gloria a Dios. Ya todos lo tenemos, hermano. Vive Dios. Romanos 12, verso 18. Si tú ves que un hermano no trae Biblia, que no trae con las visitas, compártela aquí al joven Michael, ¿verdad? Imagina que eres. Dios te bendiga, Michael. Aleluya. Compartan ahí la Biblia con Michael, por favor. ¿Cómo le dice la iglesia a Michael? Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Amén. Hasta que conocemos a Michael, el hijo del hermano Felipe. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 12, verso 18, la palabra se lee con la bendición del Padre, la bendición del Hijo y del Santo y Divino Espíritu de Dios. Amén. Y la iglesia dice, Amén. amén. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. La iglesia lo lee, 1, 2, 3. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Otra vez, 1, 2, 3. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Que el Señor esté bendiciendo su santa palabra el día de hoy. Amén. Toma tu asiento, ya hemos orado, hemos bendecido esta bendita palabra que proviene del Señor, iglesia. Amén, amén. ¿Qué hacer con los conflictos? ¿Qué hacer con los conflictos, hermano? Mira que Dios, a través de su apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice qué hacer, hermano, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, que es una obligación de nosotros como hijos de Dios, que es, hermano, parte del paquete de la salvación como hijos de Dios, estar en paz con todos los hombres. Amén. Cuando decimos hombres, no nada más nos referimos a los machitos, no, hermano, también nos referimos a las mujercitas. Amén. Porque dice la palabra, hermano, que varón y hembra los hizo. Amén. Y el nombre de ellos fue Adán, dice la palabra, Génesis 5:1. Es decir, que cuando la palabra menciona hombre, se refiere a hombre y a mujer. Amén. Estad en paz con todos los hombres del mundo, hermano. Creo que es imposible que una familia, hermano, que tiene varios hijos, no haya conflictos en casa. Creo que es imposible. De todos los que estamos aquí presentes que tenemos hijos, más de una vez nos hemos enfrentado a un conflicto. E inclusive aunque no tengas hijos, con tu esposo o con tu esposa más de una vez has tenido un conflicto. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Y si dices que no, y si dice que no hay pecado en ti que tengas esa cosa, dice la Biblia, que llamas a Dios mentiroso. Porque todos nosotros hemos pecado de esto. Yo me acuerdo de pequeño, yo no sé cómo mis padres me soportaron tantos años, hermano. A mis hermanos, cómo mis padres los soportaron tantos años que por cualquier cosa nos peleábamos. La televisión, no, hermano, nos peleábamos por la tele. Había solamente una tele en la casa. Santo es Dios. Y uno quería ver una cosa y otro otra cosa. Me acuerdo muy bien de niño, hermano, jugábamos canicas con mi hermano. Y si a él le tocaba una más grande que a mí, yo ya estaba molesto, enojado. Hermano, si íbamos a jugar al parque y él metía más goles que yo, estaba pero furioso con él, hermano. Conflictos en la casa entre los hermanos. No se diga entre las hermanas. Vive Dios. El cepillo, ay, el bendito cepillo. ¿Dónde está ese cepillo? Te pusiste mi blusa. Ya estoy encontrando aquí. Gloria a Dios. Hay varios que se están identificando, Santo ¿verdad? es Dios. Hermanos, con los esposos. Te dije que no compraras aquello y lo compraste. Vive Dios. Te dije que pagaras ese recibo y se te olvidó. Conflictos. Santo es Dios.
Hermano, ¿qué hacemos con los conflictos? Ciertamente la palabra de Dios nos dice que cuando nosotros venimos al Señor Jesús, Él nos hace un hombre nuevo. ¿Cuántos creen eso, hermano? Amén. Nos hace una mujer nueva. ¿Cuántos creen eso? Amén. Y dice la palabra que este viejo hombre se va desgastando, más el interior se va renovando día con día en el Señor Jesús. Es decir, que nosotros tenemos un hombre interior. Hay una mujer interior dentro de ti. Hay un hombre interior dentro de ti. Y ese hombre es el que se va renovando en Jesús. Pero ¿qué crees? Somos presos todavía de este cuerpo que se desgasta, de este cuerpo que se pudre día con día, hermano. Así es. Dicen por ahí, he cumplido un año más de vida. No, hermano, has cumplido un año menos de vida. Santo. Y para los que no tienen al Señor Jesús, un año más cerca del juicio del Señor. Sí, Señor. Líbranos, Por Padre. eso, hermano, es tan importante que cuando alguien cumple años, mira lo primerito que tiene que hacer. No es que te den un abrazo, no, hermano. No es que te compren un pastel. Olvídate del pastel, hermano. Olvídate de la fiesta. Lo más importante es doblar rodillas. Amén. Decirle, Señor, gracias, porque a pesar de mi infidelidad, a pesar de que soy tan conflictivo, usted sigue siendo bueno, me sigue dando vida, me sigue usted dando misericordias día con día. Amén, amén. Y el Señor se complace en eso. Aleluya. Pero somos presos, hermano, de un cuerpo pecaminoso, de un cuerpo lleno de pecado, de un cuerpo lleno de malos hábitos. En nuestra naturaleza está hacer conflicto con el hombre. Es parte de la naturaleza caída del hombre. Santo. Nosotros veíamos hace unos días atrás sobre la cuestión del mal carácter, que el mal carácter llevó al homicidio de un hermano contra otro hermano. El mal carácter, Vive Dios. conflictos. Oye, hermanos, tenemos una guerra en la otra parte del mundo, de un país que se siente mayor que otro. Y a causa de esos conflictos, hoy el mundo entero está sufriendo de ese conflicto entre ellos mismos. Santo es Dios. Hasta apenas ayer yo estaba viendo cómo Finlandia, un país que es el que tiene la frontera más grande entre Rusia, hermano, está pidiendo a gritos unirse a la OTAN. Mira, hermano, si esto llega a pasar, esta cuestión bélica va a acrecentarse más. Guárdenos. Más Señor y más y Jesús. más. Mateo 24 se está cumpliendo, Amén, amén. hermano, enfrente de nosotros. Enfrente de nosotros. Ya no queda casi mucho, hermano, para que Cristo venga. Aleluya. Los conflictos, hermano, las guerras, las cuestiones bélicas, cuestiones laborales en tu trabajo, personales, es parte de la naturaleza caída del hombre que no quiere atender a la voz de Dios, que no quiere atender a la palabra de Dios y a cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Amén, aleluya. El ser humano, hermano, a raíz del pecado, dice la palabra, que ha perdido la capacidad de vivir en paz a raíz del pecado. Padres, hermano, que no se hablan con hijos, increíble, pero lo hay. Vive Dios. Hijos que no pueden ver a sus padres, increíble, pero los hay, hermano. Ayúdenos. No nos vayamos lejos dentro de la iglesia. Yo no sé a cuántos de los que hoy están acá, de los que están aquí presentes, que no son visita, de los que ya son de la iglesia, fueron personalmente a saludar a su hermano. ¿Cuántos? ¿O cuántos están esperando a que venga a mi lugar? Ay, Él poder llegó, de Cristo que venga. Jesús. ¿Cuántos realmente saludaron a cada uno de los santos de Dios? que están aquí? Aleluya. No creas que nada más es tu hermano, tu hermana, hermano. Somos santos de Jehová, hijos del Aleluya. Dios Altísimo. Amén. Gloria a Dios. Alguna vez una varona preguntó, un joven entró, hermano, a una iglesia y le dijo a la varona, oiga, ¿esa es una iglesia? Dijo, sí, ¿cómo que esa es una iglesia? Estaba haciendo el aseo esta varona, este hermano. Santo es Dios. Y le vuelve a preguntar al joven dudoso, oiga, ¿realmente eso es una iglesia? Dice, sí, joven, eso es una iglesia. Oiga, pero ¿por qué no veo ningún santo en la iglesia? Dice, joven. Hay poder. Si lo que pasa es que los santos llegan a las 6 de la tarde. Aleluya. A las 6 de la tarde llegan los santos que vienen a alabar el nombre de Jehová, hermano. Amén. Es decir, que nosotros somos hijos de Dios. Amén. Y dentro de la iglesia hay conflictos entre hermanos. El poder de Cristo La Jesús. carta a los Corintios especifica a Pablo qué hacer con ellos. Amén. Pues lo vamos a ver también. Aleluya. Esta raíz
de pecado. Es la que hace que el hombre no pueda vivir en paz, hermano. Tanto es así que a causa de este pecado el hombre se ha apartado de Dios. Hermano, vivimos la sociedad sin Dios. Hay cristianos que viven alejados de Dios, pero se dicen ser cristianos. Así como hay café sin cafeína, hermano. ¿Verdad que sí lo conocen? ¿Verdad que hay leches sin lactosa? ¿Verdad que la conocen? Hay cristianos en Cristo también. Los hay. Amén. A raíz de los conflictos, del mal carácter, a raíz de que se han alejado, hermano, del consejo divino. Yo hago una pregunta a la iglesia: ¿los cristianos estaremos exentos de esta situación? ¿De tener conflictos? ¿Crees tú que por ser hijo de Dios, por ser cristiano, estarás exento de tener conflictos? Déjame decirte De que ninguna no. manera. Jamás. Somos presos, hermano, de un cuerpo con una naturaleza pecaminosa. Pablo decía: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo pecador? Que yo queriendo hacer una cosa, mis miembros hacen otra. Pobre de mí, decía Pablo. Los cristianos no estamos exentos, hermano, de tener conflictos. Es más, déjame decirte una cosa: cuando alguien te diga o escuches que al venir a Cristo se te van a acabar los problemas y tus cargas van a ser más ligeras, hermano, déjame decirte que no está del todo correcto. Las cargas que traemos del mundo, Cristo las carga, por supuesto. Pero el caminar con el Señor es un sendero muy angosto, dice la palabra. El caminar para entrar al reino del Señor es tan angosto que tienes que ir así, hermano. Así tienes que ir. Y que si te apartas un poco a la derecha, un poco a la izquierda, es posible que te salgas de la senda antigua, del camino de Dios, y que vayas directo a la perdición. Es difícil el camino del cristiano. Imagínate el hecho, hermano, de estar recibiendo la mayoría del tiempo y tú bendiciendo. Esa es parte de nuestra obligación. Aleluya. Pero hoy vamos a ver cómo poder lidiar con los conflictos. Amén. Gloria al Señor. Decía alguien por ahí: somos mansos, pero no mensos. ¿Cuántos han escuchado eso por ahí, hermano? Sí lo han escuchado, ¿verdad? Bueno, hermano, somos mansos, mas no faltos de sabiduría. Hoy vamos a ser enseñados cómo lidiar con los conflictos sin pecar delante del Señor. Amén. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Quiero que vayas conmigo a Aleluya. a Efesios, la carta de Efesios, capítulo 4, del verso 22 al 24. Hermano inocente, por favor, hágame el favor de leer, hermano. Efesios 4, del verso 22 al 24. Así dice la palabra del Señor. ¿A qué dejéis cuando la pasada manera de vivir el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error? Y a renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Aleluya. Hasta ahí, hermano. Verso 24. Escucha, hermano, la palabra dice que en cuanto a nuestra pasada manera de vivir. ¿Cuántos de los que están aquí tienen una vida nueva? A ver, levanten la mano. ¿Cuántos tienen una vida nueva? Bueno, hermano, si tú tienes una vida nueva porque Cristo vive en ti, tú tuviste una vieja manera de vivir anterior, la cual tú no puedes traer al presente de hoy, porque ya Cristo mora en ti. Hay algunos que llegan a decir: no, es que yo soy enojón, así me crié, así soy y así moriré. ¿Cuántos han escuchado eso? Pero delante de Dios, delante, hermano, del Altísimo, dice la palabra que nueva criatura somos en Cristo Jesús. Y las cosas viejas ya pasaron, Él viene y las hace nuevas todas. ¿Cuántos dicen aleluya? Bendito es el nombre de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Oh, escucha esa verdad tan increíble, hermano. En cuanto a nuestra vieja manera de vivir, es decir, Dios está diciendo: recuerda cómo tú eras antes de conocerme y despójate de todo eso. ¿Me quieres seguir? Recuerda cómo vivías sin mí y no vuelvas a cometerlo. ¿Cuántos de los que están aquí todavía siguen diciendo una que otra maldición? Poder en Cristo Jesús. Una que otra grosería.
uno que otro mal pensamiento. Hermanos, hay cristianos, entre comillas, que después de tener un pelea le desean hasta la muerte a uno. Vive Y Dios. la palabra te dice: despójate de ese viejo hombre. Amén, amén. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viciado de deseos engañosos. Un corazón sin Cristo está lleno de engaño, iglesia. Un corazón sin Dios está lleno solamente de deseos que te llevan a la perdición. Un corazón, una mente, un alma sin el Señor Jesús es solamente un alma que va directo a la perdición. Despójate de ese hombre, dice la palabra. Aleluya. Y dice: y renuévate en el espíritu de vuestra mente. Oh, mira qué secretos tan importantes. Dios te dice: acuérdate cómo eras antes de mí. Despójate de ese hombre. Sígueme y despójate de ese hombre. Y dice Dios: y renuévate, número 1, en una nueva mente. Oh, qué increíble. Hay gente que puede cambiar su forma de vestir. Hay gente que puede, hermano, simular ser alguien diferente, pero no se ha renovado en la mente. No se ha renovado en la mente del Señor Jesús. Sigue trayendo todavía en su mente malos deseos, malas costumbres. Poder en Yo me Cristo acuerdo Jesús. de un varón, no mencionaré su nombre, cristiano, hijo de Dios, hermano, que él aceptó al Señor y profesaba ser hijo de Dios. Pero mira, cuando le traían de comer y en su sopa agarraba la sal todavía y le hacía una crucecita con la sal. Vive Dios. Tenía todavía malas costumbres. Yo no sé cuántos han conocido, hermano, cristianos que todavía tienen esos malos hábitos. Poder en Cristo Jesús. Hay todavía gente que se le sale decir: ay, Virgen purísima, santo Dios, cuando algo lo sorprende. Todavía hay algunos que no se les ha quitado todavía la persinada. Hay poder en el Señor Jesús. Amén, aleluya. Y es hablando de hábitos, de costumbres de otra religión. Pero hay gente que sigue teniendo una mente sucia delante de Dios, que todavía sigue teniendo en su mente el deseo de hacer conflictos, división, contienda, que le gusta dividir a la iglesia, que le gusta dividir a la casa, que le gusta, hermano, estar todo el tiempo en contra de la corriente y se goza viendo cómo los demás se pelean por lo que él provoca. Hay poder en Dice la palabra de Dios: después de que te hayas despojado de este hombre, renuévate del espíritu de vuestra mente. Oiga, para renovarse la mente necesitamos el Espíritu de Dios. Aleluya. Qué bendición tan grande. Y dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, límpiese primero el vaso por dentro y después lo demás, hermano, será limpio. Renuévate del espíritu de la mente y después, hermano, vístete de un nuevo hombre según creado por Dios, en justicia, en verdad, en amor, en paz, en mansedumbre, en humildad, en gozo, en todos los frutos del Espíritu de Dios. Dale una ofrenda de palmas a Cristo, hermano, que Él está en este lugar. Ese es el deber de los cristianos: cambiar nuestra mente, cambiar, hermano, ese viejo hombre, y verás que los conflictos van a empezar a disminuir. Amén, sí. Ya. Verás, hermano, que los conflictos en tu trabajo empezarán a disminuir. Amén. Empezarás a notar, hermano, que los que tienen negocio, más gente llega a comprarte. Dirán: ay, ese, ve la tienda de allá porque ese te atiende muy bien. Gloria a Dios. Ese no te conflicte nada, no te dice nada. Él no tiene anuncios de hoy no fío, mañana sí. No, él ve allá. Hay poder en Cristo. Vive Dios. Esos anuncios sí los han visto, ¿verdad? Hoy no fío, mañana sí. Hay poder en el Señor Jesús. ¿Cuáles son los pasos para evitar conflictos, iglesia? Número 1, velos anotando en tu corazón. Amén. Evita el conflicto. Evitar primeramente el conflicto. Hay un dicho muy popular que dice: no soy monedita de oro para caerle bien a todos. ¿Verdad que lo han escuchado? Eso es una verdad, hermano.
Esa es una verdad, no a todos les vamos a agradar nuestra forma de ser. Aunque tengas frutos del Espíritu y seas un hombre manso, humilde, hermano, al Señor Jesús no le cayó bien a los fariseos. El Señor Jesús no le cayó bien a los seduceos. El Señor Jesús no le cayó bien, hermano, a medio Judá, por el simple hecho de demostrar que Él era el Hijo de Dios. Y Él caminaba en rectitud delante del Padre, dice la Biblia. Dice la palabra que Él, hermano, no pecó en nada y aún así lo crucificaron. Y aún así lo mataron. Y aún así, hermano, complotearon para apresarlo y después darle muerte al Hijo de Dios. Este dicho tiene mucha verdad. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos caminar como Cristo caminó en esta tierra. Amén, aleluya. Vamos a ver, vamos a desmenuzar ese punto. Evita el conflicto. Es imposible agradarle a todo el mundo, hermano, es imposible. Sin embargo, este dicho es usado mal para justificar mal carácter. Este dicho de que yo no soy monedita de oro para acá le viene a todos es un pretexto para continuar pecando en tu forma de ser. Santo. Muchos lo usan de pretexto, hermano. Y dicen, no, pues que se enoje, pues yo soy así, ya no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Muchos dicen así. Pero lo cierto es que la palabra menciona que tu forma de ver, tu forma de caminar, tu forma de pensar, tu forma de pedir las cosas tienen que ser primeramente con amor. Amén. Primeramente, hermano. Aleluya. ¿Cuál es el Amén, primer así es. fruto que sale del fruto del Espíritu, hermano? ¿Cuál es el primero? La primera Amor. característica, el amor de Dios, Aleluya. el amor del Santo. Mira que el amor, hermano, dice la palabra, cubrirá multitud de pecados. El amor. Ya hemos desglosado ese estudio bíblico sobre el amor. Gloria a Dios. Cuando la palabra dice que el amor cubrirá multitud de pecados, es porque el amor te salvará, hermano, en esa hora venidera. Porque sin amor es imposible que tú puedas seguir a Cristo. Amén. Sin amor. Sin amor es imposible que tú te levantes temprano hoy y vengas al culto, hermano, sin amor. Sin amor, hermano, es imposible que tú hoy esta palabra la ates a tu corazón y la pongas ejemplo a partir de hoy cuando salgas de esta iglesia, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Amén. Quiero que vayas conmigo al libro de Romanos, capítulo 12, hermano, verso 18, en donde nosotros iniciamos. Y dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, gracias, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, hermano, y dice el versículo, si es posible. Es decir, que sí es plausible, que sí se puede llevar a cabo. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros. Es decir, no de la otra persona, no del que te hizo feo, de nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén, Qué aleluya. difícil, ¿verdad, hermano? Qué difícil. Que dependa de ti, hermano, estar en paz en tu casa. Qué difícil. Qué difícil que dependa de ti estar en tu trabajo en paz, en armonía y en el amor de Cristo. Qué difícil. Que a pesar de que te hayan hecho a ti, que te hayan vituperado, te hayan traicionado, te hayan dicho mil y un cosas, hermano, te hayan tratado mal, que dependa de ti estar bien con todos los hombres. Amén. Amén, amén. Dice la palabra de Dios que esa es una obligación de nosotros los cristianos. Así es. Gloria a Dios. Ve conmigo a Proverbios capítulo 15, verso 1. Quien lo Eso me tenga gusta, primero, pastor. quien lo tenga primero, hermano, denle lectura. Proverbios capítulo 15, verso 1. Gloria a Cristo. Gloria a Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Amén. Seamos sabios, dice la palabra. Seamos humildes de corazón, con palabras prudentes. Dice la Biblia que la respuesta amable calma la ira. Así es. Gloria a Dios. La respuesta, hermano, amorosa calma la ira. Amén. Pero la respuesta grosera, la respuesta fea, la respuesta áspera. Santo. Me hablaste mal, yo también. Me gritaste, yo también. Santo es el Dice la Señor. Biblia que el que hace esto
es un necio. Sí, así es. Es necio. Líbranos, Señor, Está en líbranos. necedad. Oiga, qué difícil, ¿verdad? Amén, así es, pastor. Que la mujer venga y que te sirva la comida y que te diga, ay, sábrate, cómetelo. Que te avientas a las tortillas de caliente. Ay, trágate lo que te dice. Poder en Cristo Jesús. Hay poder en el Señor Jesús. Ayúdenos, Señor Jesús. Hay matrimonios que son así, hermano. Amén. Pero si el marido en ese momento le entra el diablo, Santo. si en ese Dios lo momento, reprenda. hermano, se le ciegan los ojos por el enojo, y él dice, ¿sabes qué? Tú comes y la avienta la sopa a ella. ¿Verdad que se van a calmar los dos? Para nada. Hermano, dice la palabra que eso va a acarrear muerte. Así es, pastor. Va a acarrear, hermano, ceguera. Y en un momento te vas a arrepentir de lo que hiciste. Ayúdenos, Señor Jesús. Me pasaron un video, Sí, hermano, Padre. hace unos días atrás. Me lo mandaron por las redes sociales, bueno, por el WhatsApp, hermano, para ser exacto. Santo es Me Dios. pidieron que lo viera. Increíble lo que te voy a testificar. Era un varón que se autoproclamaba pastor, detenido por las autoridades porque había matado a su esposa. El poder en Cristo Jesús. Y él, hermano, en la entrevista diciendo, sí, soy pastor, sí, yo he levantado iglesias aquí, allá, allá. Dice, no, le voy a ser sincero, Señor. Esto es obra del diablo, la mera verdad. Dice, ella ya me había engañado una vez, pero bueno, me fue a buscar. Después tuvimos un encontronazo, gritamos, la maté. El poder en Cristo Y Jesús. no lo niego, aquí estoy, ni modo. Pero esto no me va a quitar las ganas de seguir predicando de Cristo. Yo dentro de la iglesia voy a seguir predicando de Cristo. Mira, hermano, que cuando yo veía ese video y veía los comentarios tan divididos del pueblo del Dios, del pueblo de Cristo, uno decía, no, pues no hay que juzgarlo, si él ya se arrepintió, Dios hará con él. Otros decían, no, pero ¿cómo es posible que ande manchando el evangelio? Los dos tienen razón, pero mira lo que acarrea esto. El hecho de traer conflictos y evitar estos conflictos, el hacer la forma contraria a lo que Dios dice, acarrea, hermano, manchas al evangelio de Dios. Acarrea, hermano, que hablen mal del evangelio. Hablarán mal del pastor, sí, pero hablarán peor del evangelio de Cristo. Porque van a decir, míralo, es pastor. Y míralo, es cristiano. Y mira, va a la iglesia cada domingo. Hipócrita. Si vieran cómo le grita a su mujer en la casa, si vieran cómo están los gritos en el hogar, si vieran cómo trata a sus hijos. Hay poder Así es en el Cristo diablo. Jesús. Evitar los conflictos. Dice la palabra con una palabra suave, amorosa. Seamos sabios en el Señor. Amén. Y si alguien, hermano, te dijo tu esposa o tu esposa, come, trágate eso, tú dile, gracias, Dios te bendiga, Grande es que Dios. te multiplique lo que has hecho tú por mí. Amén. Y en ese momento, hermano, mira, Satanás sale corriendo. Señor, lo reprenda. Él quiere, hermano, venir a destruir porque esa ha sido su misión. Que él, lo único que vino fue aquí, hermano, Robar y matar, destruir. robar y destruir. Él es la misión de Satanás. Él ya está derrotado. Él está bajo nuestros pies. Él, hermano, no tiene ninguna victoria sobre nosotros. Pero si tú le abres la puerta al enemigo y le das autorización para que toque tu familia, toque tu casa, toque tu trabajo, todo lo que tienes se vendrá abajo. Señor, lo Porque esa es su reprenda. misión, robar. Su misión es matar. Su misión es destruir. Pero en Cristo Jesús Aleluya. dice que Él vino a romper, a destruir todas las obras del maligno. Esa es la Dale una gloria. ofrenda de Gloria a palmas al Dios. Señor, iglesia. Bendito sea su nombre. Gloria a Cristo. Reciba la gloria, Señor Jesús. Cristo es el camino, la verdad y la Gloria vida. a Dios. Así es. Quiero que vayas conmigo a Proverbios capítulo 15, verso 13. Quien no tenga, dele lectura, iglesia, por favor. Proverbios 15, verso 13. El corazón alegre hermosea el rostro, Amén. mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Una vez más, hermano. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Amén. Una de las mejores formas de mostrarnos amigable
buenos siervos de Dios, buenas siervas del Señor. Que empecemos a compartir lo que por gracia hemos recibido y que nos mostremos con una sonrisa. Es una manera muy buena de evitar conflictos. Aleluya. ¿No les ha pasado? Yo creo que a más de uno aquí les ha pasado que tuvieron un pésimo día de trabajo. Les fue muy mal, hermano. Todavía para colmo se les olvidó dinero para pagar el pasaje. Peor tantito, hermano. Y llegan a la casa y se empiezan a desquitar con quien menos se lo merece. El esposo, la esposa, los hijos. Y ya entran y el papá o la mamá o los hijos están esperando que llegue ese que se fue. Y en vez de encontrarse con el amado, en vez de encontrarse con el papá, el super papá, en vez de encontrarse con la super mamá, se encuentran al mismo diablo. Poder Y abre la puerta y, Señor. quítate, trae los chanclas. Y empiezan, hermano. Vive Dios. Hay poder en el Señor. Amén. Cuando dice la palabra, hermano, que todas tus cargas las pongas en el Señor Jesús. Así es, gloria a Dios. Tuviste un mal día, hermano, ponlo en el Señor Jesús. Amén, sí. Hermano, no tienes para pagar, Dios va a hacer el milagro en ese momento, hermano. Si no te lo diré yo mismo, que yo he disfrutado de las dádivas de Gloria a Dios, Dios. hermano. Una de las mejores maneras de evitar el conflicto es mostrar una sonrisa y mostrar el amor de Cristo, hermano. Porque dice Proverbios, hermano, capítulo 15, verso 13, que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿Quién va a quererse juntar con alguien enojón, amargado, que Yo tiene no. cara larga, que de por sí tiene cara fea, hermano, y después está enojón? Ay, hermano, hasta el diablo tiene miedo de ti. Hay poder en el Señor. Vive Dios. Pero aunque estés feíto, aunque estés feíta, pero te pones una sonrisa demostrando el amor Gloria a de Cristo, Dios. dice que te hermosea el rostro. Gloria a Dios, Bueno así es es. Dios. Los que están feitos y no tienen pareja, pon una sonrisa que se demuestre el amor de Cristo y vas a ver cómo te van a llover los pretendientes. Bien, aleluya. las pretendientas. Dentro del tiempo de Dios, por supuesto. Amén, Cristo sí. sea su nombre. Hermano, la Biblia también dice que el hombre tiene amigos y ha de mostrar amistad. Y el que tiene un amigo es más que un hermano. Eso dice la palabra. Quiero que vayas conmigo a Proverbios 18, 24. Quien lo tenga, denle lectura, por favor. Proverbios 18, verso 24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermano. Y amigo hay más unido que un hermano. ¿Cuántos de los que están aquí pueden presumir en tener amigos, pero amigos de verdad? Las personas que generalmente conflictean a cada rato, que tienen problemas en casa, que generalmente, hermano, con su cara, con su amargura, con la división que traen en su corazón, alejan a las personas de uno. Es difícil que un hermano o una hermana te visite si jamás, nunca te das, hermano, por saludar. Acaba el culto, ¿y dónde está? Ya se fue, no se esperó. Llega el culto, a lo mejor hasta ya avanzado el culto, para que no salude a nadie. Hay hermanos que son así Hay poder en Cristo Jesús. y no son capaces de confraternizar. Y mira, llegan a casita y solamente está el cotorro que lo recibe, el perico, las gallinas, Poder en Cristo. o hasta el perro ya hasta tiene miedo de verte. Ya llegó el ya mejor me voy. Hermano, la palabra menciona que el rostro del cristiano tiene que ser hermoseado por el amor de Cristo. Amén, aleluya. Eso te va a traer amigos, amigos en Cristo, hermano. Y cuando tengas algún problema, cuando tengas alguna necesidad, ellos son los que van a interceder por ti. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo evitar, hermano, conflictos? Aparte de evitar, tenemos que soportar. Soportaos los unos con los otros. Aleluya. Convivir, hermano, con una persona es bien difícil. Es muy dificultoso. Ya se andan viendo los esposos, ¿verdad? Ya se andan codeando los que tienen pareja. Vivir con una persona que tiene un pensamiento distinto al tuyo, hermano, es muy difícil. Así es. Santo. Porque mientras tú tienes una forma de pensar y de hacer las cosas según a tu criterio, que son bien hechas, la otra persona va a estar diciendo, así no se hace.
estás mal, así no se barre, así no se trapea, quítate, te voy a enseñar. ¿Cuántos han escuchado cosas así? Vive Dios. Es difícil vivir con personas que tienen una mente diferente a la de nosotros. Ayúdenos, Señor Jesús. Date cuenta que es muy importante que los cristianos debemos de tener la mente de Cristo. ¿Se acuerdan del texto? Sino antes renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que tengamos en nuestra mente el espíritu de Dios. Porque los que tienen al espíritu de Dios, todas las cosas las tienen en común. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Dice la palabra que cuando la iglesia de Dios apenas iniciaba, esta iglesia que muchos le dicen primitiva, es decir, la iglesia de Dios cuando apenas iba saliendo, dice que una de las características de ella, ¿cuál era, hermano? Que todas las cosas que Las tenían en común. las tenían en común. Todas las cosas. Y muchos dicen y se enfocan nada más en las cuestiones materiales. Que si alguien necesitaba frijolitos, ahí iba el hermano y le daba. Eso es parte de tener todas las cosas en común. Pero más que eso, tenían la mente de Cristo. Evitaban los conflictos. Gloria a Había Dios. amor de Dios todo el tiempo. Todo el tiempo se preguntaban, ¿cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Aleluya. No sé cuántos de aquí han notado la ausencia de varios hermanos. No sé cuántos los han notado. Amén. Faltaron varios hermanos. Faltó nuestro hermano Martín. Faltó, ¿quién más? Nuestra hermana Lea, familia. ¿Quién más faltó, hermano? ¿Quién más? Nuestra hermana Elvira, que ya se empieza a congregar con nosotros, faltó. Una hermana que a lo mejor muchos no conocen, pero que vino una vez, la hermana Berta, no pudo venir con su hijo. Y te has preguntado, sí es cierto, no está. ¿Sabes por qué? A lo mejor no lo puedes captar, no lo puedes ver. Porque tal vez te hace falta más amor de Cristo. Tal vez eso. Vive Dios. Porque cuando alguien ama a una persona, luego siente su ausencia. Aleluya. Inmediatamente. A veces nos enfocamos únicamente en nosotros, en nuestra familia, pero cuando venimos a la iglesia y venimos a los pies de Cristo, ya no solamente son mis hijos, ya no solamente es mi esposa, somos todos. Amén, Somos una aleluya. familia en Cristo, dice la palabra, y todos somos parte de un solo Gloria a cuerpo. Dios. Amén. Hermanos, debemos soportarnos unos con otros. Aleluya. Colosenses capítulo 3, vamos a darle lectura, ahí adelantito. Capítulo 3, verso 13, dice la palabra: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos están llevando a cabo esta palabra? ¿Cuántos están cumpliendo realmente esta palabra? Dice la Biblia, hermano, que nos debemos soportar unos con otros y perdonar unos con otros, si alguno tuviera queja contra alguno. Así es, pastor. Pero ¿cuántos realmente están llevando esta palabra? Amén. Y en el primer conflicto, en el matrimonio, y ya me quiero divorciar de ti. Santo. No quiero saber nada de ti. De por sí cocinas mal. Y empiezan a sacar todos los De trapitos. Dios. Mira las camisas. El álbum de los recuerdos. Mira cómo planchas. Y la mujer no se queda atrás. Yo te dije que no pasaba de 3,000 pesos diarios. Y mira, me da 100. Y empiezan a Santo. sacarse los trapitos al sol, hermano. Cuando dice la palabra soportándonos unos con otros. ¿Cómo será posible, hermano, soportar a una persona que todo el tiempo te está criticando, viendo los males, que todo el tiempo, hermano, te está diciendo que lo haces mal, que no alaba nada de lo que tú haces? Es difícil vivir con una persona que no alaba nada de lo que haces, que no valora nada de lo que haces. Sí. Es difícil vivir con una persona que no ve las cosas mínimas que tú haces por aquella persona. Sí, es así difícil. Claro. Pero eso será motivo para que tú te separes del esposo o de la esposa. De ninguna Mira, manera. lamento decirte, hermano, que la palabra de Dios prohíbe el divorcio. Dios, hermano, no tolera el divorcio. Tenemos varias citas bíblicas. Tenemos Mateo 16, hermano. Tenemos Marcos 10. Tenemos Malaquías 2:1. Tenemos Proverbios, hermano, 35. Deuteronomio 38. Hermano, un montón de textos donde Dios dice que Él aborrece el divorcio.
Hay causales para el divorcio, después estaremos hablando sobre eso. Hay algunas causales, pero la palabra dice soportándonos unos con otros. Aleluya. Las cuestiones de la violencia familiar es una cuestión muy diferente que se tiene que tratar, hermano, personalmente con la persona, valorar la situación con la ayuda de Dios y ver por qué hay violencia familiar. La violencia no se genera de un día para otro. Tenemos que ver por qué hay. Hoy en día hay cristianos que siguen golpeando a la mujer. Hay cristianos que siguen siendo, hermano, cavernícolas con su familia. Tenemos que ver de dónde viene ese problema. Es probable que la persona que sufre de esto es porque tenga traumatismos o traumas desde la infancia. Es muy probable que tal vez no le ha entregado su vida a Dios al 100%. Es muy probable que esa persona tenga raíces de amargura en su corazón, los cuales Dios no le ha dado permiso a Dios para que las quite. Aleluya. Y se las quita con los suyos. Sí, el Señor, aleluya. Es muy probable, pero tenemos que ver el caso. Santo es Pero Dios. Dios, hermano, te dice, no te puedes separar de tu esposo, de tu esposa. Amén. Para los que están solteros y quieren casarse, piénsenlo. Amén, sí. Piénsenlo. Santo. No es cualquier paso. Por ahí alguien me comentaba, yo tengo un hijo, me decía una personita, apenas unos días. Nosotros vamos al culto con los hijos. Nosotros nos congregamos en tal iglesia. Mi hijo tiene apenas 20 añitos, pero ya se enamoró de la que canta en la iglesia. Él toca el teclado y ya se quieren casar. ¿Usted qué me dice? Wow. Le digo, mire, platíquelo con su pastor. Tienen un pastor que los aconseje. Va a acabarla pronto, hermano. Ya me dijo apenas unos días que pasó, ya los va a casar. Santo Dios. Digo, no tengo nada en contra. Pero unos jóvenes de 20 años que ya se quieran casar, hermano, hay que ver por qué ese deseo tan grande. Tenemos que indagar, tenemos que preguntar. Yo me acuerdo que cuando me casé con mi esposa, el pastor, hermano, un gran amigo de nosotros nos dijo, ¿por qué amas tú a la que quieres desposar? Santo es Dios. ¿Qué pregunta, hermano? ¿Qué pregunta? Nos estaba evaluando, nos estaba viendo qué condición tenemos. Y que le dijera, ay, es que me gustan los ojitos de mi esposa. Ay, es que me gusta su cabello, no puedo decir. Y dijera, es que me gusta, no sé tantas cosas. ¿Será ese el motivo perfecto para casar? No. Y me acuerdo muy bien que le respondí, pastor, la amo porque ella ama más a Dios de lo que me ama. Bien contestado, siervo. Bien contestado. De Dios. Cuando un hombre o una varona, hermano, ama más a Dios de lo que ama al esposo, a la esposa, al desposado, tienes la plena seguridad que esa persona no te va a fallar. Aleluya. Santo, gloria a Dios. Cuando Aleluya. una persona, hermano, duda del amor de Cristo, ten por seguro que esa persona tarde que temprano te va a traicionar, te va a ser infiel, se va a ir con otro, se va a ir con otra, porque el temor de ella no se basa a ti, no se basa en el Señor, sino en su propia satisfacción. Pero cuando alguien depende de Dios, mira, las cosas cambian. Aleluya. Y entonces tú puedes estar seguro que esa persona, esa personita, hermano, viene del Señor. Soportándonos unos con otros, dice la palabra, y perdonándonos. Pasamos al otro rubro, difícil, muy difícil. ¿Cuántos de los que están aquí pueden perdonar? Amén. Como 4 respondieron a mí. Aleluya. ¿Cuántos de los que están aquí saben perdonar, iglesia? Amén. Y aumentaron como 8, pero hay 2, 3, 4 por ahí que se quedaron callados. Y no es pecado que te quedes callado, eso es bueno, hermano. Que puedas sincerarte delante de Dios y decirle, a mí me cuesta perdonar. A mí me cuesta perdonar, Señor. Porque si te cuesta trabajo perdonar, es posible que hayas contristado al Espíritu de Dios. Mira, hermano, la palabra menciona que el Señor Jesús, cuando se fue y dejó a los apóstoles, le dijo, más conviene que yo me vaya para que venga el, ¿qué cosa? Consolador, el cual, dice, les guiará toda verdad. Amén, así es, gloria a Dios. Nadie de los que estamos aquí presentes, nadie
hermano, puede soportar y puede perdonar a alguien si no tiene el Espíritu de Dios? Amén, aleluya. Nadie. Hermano, me está diciendo que yo no soporto a mi familia o no puedo perdonar porque no tengo el Espíritu de Dios. Así es. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Bueno es Dios, aleluya. Revestidos, dice la palabra, de vuestra mente a través del Espíritu de Dios. Vestidos de este nuevo cuerpo, que no es según, hermano, un cuerpo del mundo, sino que lo creó Dios mismo. Nadie puede soportar y perdonar si no tiene el Espíritu de Dios. Por eso este pastor que dice que mató a su esposa, que le entró el diablo, efectivamente, si le entró el diablo, hermano, ¿estaba el Espíritu de Dios adentro de él? No, hermano, para nada. Estaba el mismo Satanás dentro de su corazón desde antes que pasara este problema. Nadie se levanta un día, hermano, y va a querer matar a una persona. Nadie, nadie. Y tampoco el adulterio, hermano, como el adulterio, tampoco el adulterio es de la noche a la mañana. Conozco a una persona que llegó conmigo y me dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es de que estoy teniendo sueños ya con una persona de mi trabajo. El poder en Me está llamando la atención. Ora por mí. Ten cuidado, hermano. Ten cuidado. El adulterio está llamando a tu puerta. El poder en Cristo. El pecado está llamando a tu vida. Y si tú no bloqueas esa puerta, hermano, vas a caer de la gracia de Dios. El adulterio no se da de la noche a la mañana. Una persona que se presenta un día, hermano, y vente, vamos a fornicar. No, no se presenta así, hermano. El diablo es astuto y lo trabaja. Señor, lo Y primero reprenda. empieza, mira, escucha bien eso que te voy a decir para los casados. Está lloviendo y pobrecito, la secretaria, la ayudante, lo que sea, se quedó pobrecito y es noche. ¿Cómo la vas a dejar ahí? Llévala a tu casa en tu carrito y eres casado, hermano. La palabra te prohíbe llevarla en tu carro. Te lo prohíbe. Pero no estoy pecando, estoy haciendo un favor. El diablo es astuto. Dice la palabra, no ignoréis las artimañas del enemigo. Puede ser caballeroso diciéndole, no te preocupes, te llamo un taxi. Qué diferente, ¿verdad? Tan fácil. Te llamo un taxi, no te preocupes. Te sientes un poquito insegura sola aquí. Mira, no te preocupes, en lo que llegue el taxi, y órale, nos vamos. Así cada quien. O le llamas a tu esposa. Le dices, ¿sabes qué? Mira, está esa situación, pero nunca en lo oculto. Nunca, jamás. Gloria a Dios. Empieza con un saludo. Ay, ¿cómo están? Te agarran de la mano, hermano, y ya después de esa mano fue un besito, y ese besito ya fue una agarrada de pierna, y esa agarrada de pierna empieza el diablo, hermano, a meterse en tu mente. Señor, lo reprenda. Por eso este varón me dijo, ya estoy soñando con esta persona. Aguas, cuidado. El adulterio está llamando a la puerta. El pecado. Por eso, mis amados hermanos, es tan importante que tengamos al Espíritu de Dios todo el tiempo. Amén, sí. El que va a ser el que nos va a guiar a la verdad. El que nos va a guiar a hacer las cosas, no a tu modo, no a tu razonamiento, sino a los pensamientos de Dios. Amén. Dice la Aleluya. palabra, hermano, que Él nos guardará. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Santo. Y a través del Espíritu de Dios es como tú puedes soportar y puedes perdonar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Efesios, ahí adelantito, hermano. Capítulo 4, verso 12, vamos a ver la palabra que dice: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué se refiere a esto, hermano? Dios desea que nos soportemos y nos perdonemos porque hay un propósito en ti que estás ahí sentado. Sí, amén. El propósito de Dios no es que tú estés sentadito escuchando la palabra durante 30 años, viene Cristo y te vas o te quedas, quién sabe. Ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es de que a través de las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, a través del soportar, a través del aprender a perdonar, dice la palabra que Él va a perfeccionar a los santos. Amén. Él te está perfeccionando. Aleluya. Cada vez que tienes un problema con tu esposa, te está perfeccionando. Cada vez que tienes un problema en tu trabajo, te está perfeccionando. Cada vez, hermano, que tienes un problema en la calle, te está perfeccionando. Amén.
porque Dios va a hacer algo grande contigo. Porque el Señor dice la palabra, perfeccionará a los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué cosa, hermano, Dios quiere hombres y mujeres en el ministerio? Dice la palabra de Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Hay mujeres que Dios les ha dado un don tan precioso de poder expresar la palabra de Dios. Aleluya. De poder hablar la palabra de Dios. Santo es Dios. Hay una doctrina por ahí que no sé si la has escuchado, que dice que la mujer no debe ser pastora. Si la han escuchado, ¿verdad? Para acabar rápido, hermano, efectivamente la mujer, hermano, no es cabeza. Dios dispuso un orden. Dice que el varón es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza del hombre. Amén. Amén. Y el Padre es cabeza de todos nosotros. Pero eso no quiere decir que la mujer está por debajo de uno. No, no, no. Y muchos agarran ese texto para decir, es que no puede haber, hermano, pastoras, ¿cómo la mujer va a enseñar? Pablo dice que se calle, que si tiene algo que preguntar, que le pregunte a su esposo en la casa. Y empiezan, hermano, su rollo. Parecen testigos de Jehová, empiezan a hacer chinaquils. Pero lo cierto es que la Biblia tiene fundamentos bíblicos de mujeres que fueron llamadas Aleluya. a pastorar. Amén. Fueron llamadas para ser jueces. Fueron llamadas para tener un don de profecía. Amén. Fueron llamadas para ministrar la iglesia de Cristo. Lo que sí no está permitido por el orden de Dios es que la mujer gobierne la iglesia. Eso le compete a un varón, a un pastor varón. Pero puede haber copastoras dentro de un concilio, que es muy diferente. Pero el gobierno de la iglesia le compete al varón, que es muy diferente, hermano. Los dones los administra Dios. Amén. La casa de Dios la administra el varón, pero puede haber ayudas idóneas para el ministerio. Gloria a Dios. Es un tema precioso, hermano. Y tienen a la mujer pobrecita, hermano, arrumbada, con los velos, pobrecita. Y quieren hacer algo para la obra de Dios y no se lo permiten. Tú no puedes hablar, cállate. Impera el machismo dentro de la iglesia de Cristo. Poder en Como dice la palabra, que delante de Él ya no existe ¿qué? Ni griego, ni judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todos somos iguales delante de Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bendito sea su nombre. ¿Cómo vamos a soportar, hermano? ¿Cómo vamos a perdonar? ¿Cómo vamos a evitar los conflictos dentro del cuerpo de Cristo? Número 1, con paciencia. Anota. Amén. Con paciencia. Efesios capítulo 4 verso 2 nos dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿En qué cosa? En amor. Eso dice la palabra. ¿Cómo nosotros vamos a evitar conflictos? Hermana Eri, ¿cómo vas a evitar conflictos en casa? ¿Cómo vas a evitar que tengas problemas con tus hijos, con tu esposa, con tu patrón? Dice la palabra que lo vas a evitar con paciencia. Difícil, difícil. ¿Cuántos de los que están aquí son impacientes, hermano? ¿Cuántos? Nadie. Todos somos impacientes. Llamamos al taxi, ya pasaron 10 minutos. ¡Señorita! Estamos esperando la comida. No pasa la comida. Vas a comer a un restaurante. Señorita, bueno, yo no voy a tener mi comida. ¿Qué hora lo pidió, señor? Hace 5 minutos. Impacientes. Santo es Dios. Dice la palabra que todo esto lo evitaremos con paciencia. Con toda humildad. Escucha, humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Tenemos un estudio bíblico sobre la diferencia, hermano, entre cada característica del fruto del Espíritu. Fruto del Espíritu hay uno, solamente hay uno. Pero el fruto del Espíritu, hermano, tiene varias características. Amén, así es. ¿Cuántos son? ¿Alguien se acuerda? Son 9, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, paz, ¿verdad? Todo eso lo sabemos, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos, perdonándonos con humildad, con paciencia. ¿Por qué tenemos que ser pacientes? A ver, hermanos, vamos a preguntarle a alguien del público. ¿Por qué tenemos que ser pacientes? ¿Habrá alguien que es paciente con nosotros? Bueno, amigos, ¿tú qué crees, hermano?
Sí, Dios es paciente con nosotros y grande en misericordia. ¿Escucharon? Debemos ser pacientes porque hay alguien que es eternamente paciente Amén. contigo. Gracias, Santo. Señor Y Jesús. su nombre se llama Cristo Jesús. Gracias, Gloria a Dios. gracias Dios. Aleluya. Tan solo hoy, cuando te levantaste de tu cama, durante el trayecto a lo mejor viniendo a la iglesia, dime, o en tu corazón dile al Señor en qué le fallaste. Le fallaste. Amén, sí. A lo mejor con tu vista, a lo mejor con un desplante, a lo mejor en tu casa. A lo mejor, hermano, no hoy, pero en la semana sí le fallaste a Dios. Mientras que hace 8 días le dijiste al Señor, Señor, te prometo, por esta mira. Y hasta lo hacen así, hermano. Y no le han confiado. ¿Te imaginas que Dios tuviera, hermano, la paciencia que tenemos nosotros? Que el Señor dijera, ya no soporto más a este hijo del diablo. Porque la palabra menciona que el que hace las obras del diablo, hijo del diablo es. El que hace cosas, esclavo de eso es. Y Jesús mismo le dijo, ustedes no hacen más que las obras de su padre, el diablo les dijo. Imagínate que el Señor tuviera esa paciencia que nosotros le tenemos para con nuestros hijos, para con nuestros esposos, esposas. Nadie de los que está aquí, hermano, estaría vivo. Nadie. Estaríamos muertos ya, enterrados bajo el juicio santo de Dios. Santo. Estaríamos ya totalmente calcinados bajo la gloria de Dios. Pero dice la palabra que Él es tardo en ira, hermano, grande en misericordia. Aleluya. Dice la palabra, hermano, que tanto soportó el pecado del mundo, que dice la palabra de Dios, que le dijo un hombre, haz un arca, ya no aguanto. Ha subido tanto la maldad hasta mi presencia que voy a erradicar toda vida de este planeta. Me arrepiento de haber hecho hombre. Santo es Dios. Pero para que Dios haya llegado a ese nivel, hermano, de enojo, de ira, es porque colmamos su paciencia. Hemos tenido estudios bíblicos sobre eso. Hemos tenido estudios bíblicos sobre qué tipo de pecados hicieron en la época de Noé, hermano, durante la época prediluviana. Hermano, cosas terribles que hoy se están repitiendo. Es más, nos hemos quedado ya, hermano, por encima de lo que hicieron esas gentes. No solamente hoy en día hay homosexualismo, hay lesbianismo, transexualismo, hermano, hay bisexualismo, hay gente que no se identifica con ningún género. Hágame el favor. El diablo, hermano, morando en el corazón de la sociedad porque no le quiere abrir su puerta a Cristo. Señor, lo reprenda. Dice, yo soy bisexual, yo soy transexual. Uno dice, yo soy no binario. Fíjate las cosas, hermano. Hasta hace apenas unos 10 años atrás, la bandera de estas personas era LGTB, ¿verdad? Pero ahora ya le han añadido, hermano, 7 letras más, para que te des una idea de lo descarriado, de lo pecaminoso, de dónde ha caído el hombre. Ya no son solamente lesbianas. Hermano, un sinfín, mira, yo en la consulta veo cada cosa. Digo, Señor, tú preséntame a los que he de hablarle el evangelio y yo me encargo. Aleluya. Y el Señor, hermano, te hace sentir a quién sí le vas a predicar. Así es, cierto. Te hace sentir el Señor. Gloria a Dios. Hay personas que ya pecaron delante de Dios, que ya son desechadas, como Saúl, que le dijo a su profeta Samuel, ¿hasta cuándo vas a seguir llorando, Samuel, por ese que ya deseché? Límpiate de esos ojos. Casi le estaba diciendo el Señor, ya párale a tu llanto, ya no hay nada que hacer, ya lo deseché, ya lo quité de mi libro de la vida, ya no puedes hacer nada por él. Santo es Dios. Llena tu cuerno, que yo tengo ya un nuevo rey. Por eso nadie es indispensable aquí. Santo. Nadie es indispensable aquí. Muchos pueden decir, por mí, no, hermano, no, por ti, no, por el Señor Jesús. Amén. Ese es su nombre. Con paciencia vamos a evitar conflictos. Amén. Hermano, número 2, perdonando como Cristo nos perdona. ¿Sabía usted, hermano, que está comprobado científicamente? A ver, hermanos que me escuchan, está comprobado médicamente hablando que una falta de perdón, alguien que no perdona, genera problemas de salud. ¿Lo sabías? Sí. Médicamente hablando, hermano,
eso está, tristeza en la sangre, se entristece el cuerpo. Alguien que no tiene, hermano, perdón en su corazón, todo el tiempo anda con amargura. ¿Sabe de dónde provienen los suicidios? De gente que no ha podido arreglar su vida porque la raíz de amargura le impide perdonar, le impide pedir perdón. Tenemos hermanos y hermanas que al día de hoy no se congregan en la iglesia porque les cuesta trabajo pedir perdón. Prefieren perderse, prefieren no asistir a la iglesia, prefieren, hermano, decir no, mejor me busco otra. Pero donde quiera que vaya, sin que antes haya pedido perdón o haya perdonado, ese pecado le perseguirá. Donde quiera que vaya. Hay hermanos que se van de la iglesia, no dicen nada, tuvieron un conflicto con un hermano, con una hermana, o tuvieron algún pecado, y de la noche a la mañana ya se van. Y te lo encuentras en la calle. ¿Qué pasó? Ay, ya no me hallo, ya no me siento bien. Dicen, ya no me hallo, ya no me siento bien, me siento incómodo. Dicen. Pero le aseguro que ese pecado por el cual él no antes perdonó o no pidió perdón, lo va a encontrar donde se congrega. Y va a llevar esa enfermedad de esa iglesia. Y va a llevar divisiones a iglesia. Por eso es importante que entre una iglesia, cuando alguien quiere congregarse, tiene que pedir antecedentes, tiene que pedir de dónde vienen. A ver, tráeme una carta. Es que me congrego a otro lado. Bueno, tráeme una carta pastoral donde me da credibilidad tu pastor de que no vienes huyendo de un pecado, hermano. Aleluya. Eso es lo que se tiene que hacer. La palabra sí lo instituye, hermano. Pero ¿cuántos realmente lo hacen? Dice la palabra, perdonando como Cristo nos perdona. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 6, verso 14 y 15. Ya estamos terminando, amada iglesia, la parte final de la introducción. Bendito sea el nombre de Cristo. Mateo capítulo 6, verso 14 al 15. Yo le voy a dar lectura, hermano. Dice la palabra de Dios: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermano, más claro te lo explico. Sencillito. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona a tu hermano. ¿Quieres que Dios te bendiga? Perdona a tus hijos, perdona a tus padres, perdona a tu esposo, a tu esposa, perdona a tu vecino. Pero tú no puedes andar caminando en la vida diciendo soy cristiano y traes todavía una deuda de perdón en tu corazón, porque Dios no te va a perdonar. Así es, Señor Jesús. Dice la palabra: ¿tienes algo en contra de tu hermano? No me traigas tu ofrenda, dice Dios. No me la traigas. No te presentes sucio delante de mi presencia. Antes ve y arréglate con tu hermano. Los dos ya estando en paz, gozosos en el espíritu, vengan y traigan su ofrenda delante de mí, que ahora sí será una ofrenda aceptable. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo. Dale una prueba de palmas a Dios, iglesia. Recíbelo, Señor Jesús. Muchas personas sufren de falta de perdón, iglesia. Generan raíces de amarguras y quiebran la relación con Dios, y esto les hace vivir con remordimientos. Qué terrible es caer en eso. Y de verdad te lo digo, es real, es real. Una persona que no puede perdonar, que no sabe perdonar, porque le gana su orgullo, porque a lo mejor dirán, ¿qué dirán de mí? A lo mejor dirán, el hermano, no puedo creerle el hermano, pero sí era bien santo, ¿cómo es que pudo hacer eso? Y por temor al que dirán, no piden perdón. Por temor al que dirán, hermano, prefieren irse con esa deuda en su corazón. Y eso produce raíz de amargura. Santo es Dios. Y esa raíz de amargura, sin que te des cuenta, mira, la amargura es uno de los peores males que puede tener un cristiano. La amargura pasa imperceptible por la vida del quien la tiene. No lo ve. No lo ve. Aunque se ve en el espejo, él nunca se va a ver con cara de amargura. Jamás. La amargura es un mal imperceptible, así como lo es la diabetes, como es la presión alta, así como es el VIH, hermano. Pasa imperceptible.
hasta que ya está totalmente asentada la enfermedad, hasta que ya totalmente destruyó los órganos principales, empiezan a presentar los síntomas. Se dice que un paciente diabético que debuta por primera vez con diabetes lleva mínimo 5 años de diabetes, mínimo, porque no da síntomas. El hipertensión igual. ¿Sabías que el virus del VIH se puede incubar hasta 10 años dentro de tu cuerpo, hermano? Y no saber que ya contagiaste a cuánta gente te metiste a la cama con esa persona. Caras vemos, enfermedades no sabemos. Así le pasó a una joven, vivía la vida loca, se embarazó, tuvo hijos, hermano, nunca se llevó su control, se hicieron pruebas de VIH y tuvo, hermano, VIH. Su hijo tuvo VIH, su pareja infectada por VIH. Por eso los jóvenes que nos escuchan deben tener cuidado. Por algo Dios dice la palabra, hermano, que está prohibido las relaciones sexuales premaritales. Prohibido. ¿Sabes por qué razón? Porque con la personita con la cual tú te vas a meter, tú no sabes cuántas tuvo antes que tú. No fui el único, te lo juro. Ese es el diablo hablando, hermano. Es el diablo hablando, hermanita. Y la mujer igual. Eres el primero que conozco, el diablo hablando. Y después se dan de topes, Señor. La palabra nos menciona que para que tú puedas ser perdonado por Dios, tienes que perdonar. Amén. Amén, amén. El que no perdona crea raíces de amargura. Así es. Y las raíces de amargura, hermano, rompe lazos con Dios y el Espíritu Santo. Aleluya. Y el que tiene y rompe lazos con el Espíritu Santo, ¿quién te salvará? Saúl rompió lazos con el Señor y fue y consultó con brujas, con hechiceros, esotéricos. Cuando tú empiezas a ver, hermanito, hermanita que me escuchas, que después de un problema, en vez de venir a los pies de Cristo, empiezas a ver la tele y dices, vamos a ver esto. Y después no solamente eso, ya empezaste a checar el periódico, a ver, ¿cómo me va? Yo soy Sagitario, a ver. Y empezaste a ver cosas ahí que no convienen. Y después de eso dices, últimamente, si no me quieres perdonar, hay otras mejores. Y vas y te metes. Estás escarbando tu propia tumba. Para que Dios te perdone necesitas perdonar. Bendito sea el nombre de Dios. Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces he pedido perdón? ¿Verdad que saben esa historia? El Talmud, hermano. Pedro sabía perfectamente que la ley del Talmud, la ley mosaica, decía que 3 veces tenía que perdonar. Él lo sabía. Pero quiso probar al maestro. Dijo, maestro, rabí, ¿cuántas veces perdonar? Hasta 7 veces. Pedro sabía que eran 3 veces, pero dijo, vamos a subirle más, hasta 7 veces. Y le sorprendió la respuesta del Señor Jesús. No te digo Pedro, sino que hasta 70 veces 7 Aleluya. tienes que perdonar. Y él se quedó mudo. Infinitamente, hermano. Las veces que sea necesario, tienes que perdonar. Perfecto. Pastor, pero es que yo siempre soy el que perdona. Gloria a Dios. Gloria a Dios que sabes perdonar, iglesia. Porque cuando estés delante del Señor, Él también te va a perdonar. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Estamos Bendito sea el Señor. hermano. Amén. Por último, hermano, procedimientos para solucionar un conflicto. Gloria a Dios. Número 1. Si alguien tiene un conflicto con algún hermano dentro de la iglesia, o inclusive hermano familiar, pero que se congregan en la iglesia, paso número 1. Repréndele estando tú solo. Tú solito y esa persona. No sé cuántos de los que están aquí alguna vez han tenido algún conflicto con alguien, o alguna diferencia, a través de algún chisme puede ser. Mira, por eso es importante que no confíes en el hombre, porque dice la palabra maldito que confía en un hombre. Te va a fallar. Hay cosas que no debes tú de decir, hermano. Tienes que ser sabio en ver en quién puedes confiar. Tú puedes platicarle algunas cosas a alguien que tú veas que tiene un testimonio moral bueno delante de Dios y temeroso de Dios, para que lo que tú le confías no lo ande pregonando. Pero si tú tienes un conflicto con alguien, número 1, tienes que resolverlo
tú y esa persona. Amén. Aleluya. Mateo capítulo 18, y estamos terminando con estos últimos puntos. Mateo 18 del verso 15 al 22. El Señor Jesús dando instrucciones de cómo se debe perdonar a algún hermano, cómo solucionar algún conflicto. Palabras del mismo Señor Jesús. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Los pasos a seguir para evitar un conflicto mayor, o cómo, hermano, combatir ese conflicto sin pecar delante de Dios. Número 1, ve y dile lo que te produjo mal en ti. Tal vez un mal chiste, tal vez alguna diferencia, algo que se ve de tu boca. Voy a comentar algo para edificación de la iglesia. ¿Se acuerdan hace poco que teníamos que poner las lonas? ¿Se acuerdan, verdad? Teníamos que estar poniendo lonas, etcétera, en lo que está la cuestión del terreno y de la iglesia. Bueno, tarde que temprano yo sabía que en algún momento iba a ocurrir una incidencia. Es natural. Somos hombres, somos carne, nos cansamos, el sol está bien fuerte. ¿Quién quiere levantarse temprano para amarrar lonas? Difícil. Y hubo por ahí, hermano, una rencilla. Vive Dios. Hermano, al momento de estar poniendo las lonas y todo lo demás, y todo lo que tenía que amarrar, hubo una diferencia entre algunos hermanos. Hay poder en Cristo Jesús. La cuestión está que no me lo platicaron a mí en su momento. Dejaron que creciera y eso se hizo chile. El problema, hermano, es de que al final la situación era bien sencillita y la dejaron crecer más. Por no saber cómo mediar un conflicto. La palabra dice, hermano, que si tú tienes una diferencia con algún hermano, trátalo tú y él solos. Amén. Aleluya. Si yo me peleo con mi hermano René y tengo algo contra él, y en mi corazón no estoy en paz, es más, me perturba para orar, me perturba para leer la palabra, hay muchos medios para poder platicar con él. Hoy en día hay telefonía, hermano, hay mensajería. Si sé dónde vive él, hermano, pues voy hasta su casa. Porque yo soy el que quiere estar bien con Dios. Aleluya. Y quiere estar bien con mi hermano. Entonces voy y le digo, ¿sabe qué, hermano? Tal día usted dijo su comentario. La verdad me sentí agredido, hermano. Y desde entonces trae un sentimiento de usted de molestia. Y si el hermano es sabio en el Señor, el hermano va a decir, hermano, discúlpeme. Yo no lo quise decir en ese sentido. Con razón, hermano, ya no me quiso prestar aquella vez. Ya no me quiso prestar el hermano. No, hermano. Y en ese momento, hermano, clamamos al Señor. Aleluya. El Señor restaura. Y miren, se acabó la molestia, tan sencillito como eso. Pero ¿qué crees? Nos vamos a encontrar con gente que todavía es bien carnal, que todavía es gente, hermano, que tiene harta bilis todavía y que no se ha renovado en la mente de Cristo, y que a pesar de eso no entiende razones. Bueno, el Señor Jesús dice, si te oye, haz ganar a tu hermano. Pero dice el verso 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Amén. La segunda fase de cómo conciliar un conflicto, hermano, es de que si no te oyó, cuando tú le hablaste por teléfono, cuando fuiste a su casa y dijo, no, tú entendiste mal, pero así no fue la cosa. Yo sostengo lo que digo y lo digo porque tú eres así y así y así. Hay poder en el Señor. Bueno, entonces, dice la palabra, que agarres 2 o 3 testigos y vuelvas a ir con él, presentarle la situación y dejárselo a Dios. Amén. Hermano, no vayas a hacer lo que muchos hacen. Tienen un problema con un hermano y antes de que vayan a ver al hermano que agredió, no, hermano, y me dijo así, así y todo esto, y todavía me azotó la puerta, hermano. No, el hermano de por sí así es, hermano, pero acompáñame porque quiero 2 o 3 testigos, hermano. Vive Dios. Y ya le calentaste la cabeza a tu testigo, ya le calentaste, hermano, el pensamiento.
ya hay una preconcepción de cómo es el hermano. Entonces ese testigo ya no va a ser fiel a un justo juicio. Hermano, tampoco vayas a llevar a un hermanito de los inconstantes, por favor, hermano. Que tienes un conflicto con un hermano y te agarras con el hermano que llega bien tarde siempre. Y agarras al hermano que le preguntas, hermano, búsqueme en el libro de Génesis. Y él anda buscando el libro de Géminis porque no sabe, hermano, en dónde está el libro de la Biblia. Hermano, tienes que ir con un varón, una varona que tenga una moral, que tenga principios y que tenga frutos del Espíritu, que evidencien que es un siervo de Dios, una sierva de Dios, para que cuando atestigue el problema diga, hermano, usted también fue honesto. Hermano, con la autoridad de Dios, mire, efectivamente le hizo eso, pero también usted es honesto. ¿Saben qué? Vamos a evitarnos de problemas. Mejor hay que perdonarnos, como dice la palabra, y oremos. Amén. Aleluya. Necesitamos testigos de ese tipo. Gloria Pero a dice Dios. la palabra, imagínate que tú, hermana, te llevaras a un testigo, a alguien que no tiene madurez espiritual, a un hermano que le gusta wiri wiri, y que después de que ya se solucionó el problema, acaba el problema y le marca a la otra hermanita que es bien wiri. No, fíjate, hermanita, que le hablamos con el... Si supiera lo que hizo. Y empieza el chisme, y entonces tenemos un problema mayor. Hay poder en Cristo Jesús. La palabra dice, habla con él a solas. No entiende, tráete 2, 3 testigos que sean de buen testimonio, que sean evidentes hijos de Dios. Y dice la Biblia, el mismo Señor Jesús, hermano, que si a pesar de eso no te oyere, aquí viene, hermano, la cuestión final de este conflicto. Y eso es doctrina para todos los que están aquí hoy sentados. Amén, aleluya. Cuando alguien de los aquí presentes tenga algún problema y no quiera solucionarlo de esa manera, que ya pasamos la etapa 1 donde hablarlo de frente con la persona, la etapa 2 donde hay 2, 3 testigos, y esos testigos le dicen al pastor, pastor, efectivamente se habló y el hermano no quiso entender. La palabra te acredita como siervo de Dios para anunciarlo ante la iglesia. Ante la iglesia. El pecado que tú hayas hecho. Dentro de la iglesia hay muchos tipos de pecado, no solamente pecado de chismes. Hay pecados de adulterio, pecados de fornicación, pecados de lascivia, pecados de pornografía, pecados, hermano, que no te imaginas. Puede haber pecados de incesto. La palabra menciona que hubo un episodio, un caso en una iglesia en donde el hijo se metió con la mujer del padre. Pablo conoció de eso y dijo, no se preocupen, al tal ya lo hemos entregado a Satanás, a fin de que su alma sea salvada. Hay casos de incesto dentro de la iglesia. Y dice la palabra que cuando no quieren entender por ninguna de estas cuestiones, lo menciones ante la iglesia. La Biblia dice, hermano, que no lo chismees, así dice, chismea, no dice así. La Biblia dice, cuéntalo con mucho enigma. Hermano, les quiero decir algo bien serio. No, hermano. Las cosas no se platican ni se dicen de manera enigmática, ni de manera melodramática. Las cosas se tienen que decir en santidad. Y se tienen que decir con autoridad, hermano, del pastor que está al frente, decir, el hermano de nombre tal se ha atestiguado que ha tenido este pecado delante de Dios. Fue y se le confrontó y no quiso, según la palabra. Fueron con 2, 3 testigos para tratar de solucionar el problema y no quiso. Entonces lo anuncio a la iglesia que a partir de hoy este varón, esta varona que pecó delante de Dios está en disciplina y no puede participar de eventos eclesiásticos por su falta de moral. Dependiendo de cuál es el tipo de pecado. Estamos suponiendo un pecado grave. Puede haber pecados de tal índole que tales hermanos no van a participar de la cena del Señor. Va a haber ciertos pecados de los cuales el hermano que tenía cierto ministerio o cierto trabajo dentro de la obra no va a participar de esa obra por temor y respeto a la santidad de Dios. Aleluya.
aunque se encargue de la intendencia, no es posible que para una persona que no puede perdonar, que no tiene el Espíritu de Dios para poder hacer las cosas en santidad, pueda tomar lugar siquiera para barrer el púlpito. No lo puede hacer. Así es, Señor Jesús. ¿Por qué se tiene que anunciar ante la iglesia? Para ver, hermanos, si recapacita esta persona ante la asamblea general. No es lo mismo que lo sepa una persona a que lo sepan 2 o 3. Y tampoco es lo mismo que lo sepan 2 o 3 a que lo sepan 50 o 100 personas, a las cuales se tienen en un concepto errado. Porque hay hermanos que se muestran de un porte santo, cristiano, bien acomedido, bien acá, el hermano, wow, la hermana, el hermano, mi respeto, siervo honorable de Dios. Es una máscara para tapar el pecado. Vive Dios. Y Dios se encarga de desenmascarar el pecado. Aleluya. Y por eso, hermanos, son los pasos a seguir para evitar conflictos dentro de una iglesia. Dice la palabra que si a pesar de que ese varón, esa varona, se le hizo público ante la iglesia, y ese varón prefiere, o esa varona prefiere no arrepentirse, dice la palabra, tenlo por gentil. A esa persona se le tiene que despedir de la iglesia con toda la autoridad del Señor, con toda la autoridad de la palabra de Dios, con la autoridad del Señor Jesús de Nazaret. Aleluya. Se le despide y se le dice: a partir de hoy, el hermano tal o la hermana tal dejan de ser congregantes activos de esta congregación por faltas a la normativa de la iglesia. Amén. Santo es Dios. Por falta de la normativa a la santidad de Dios. Por falta y por tener en poco la presencia y la santidad del Altísimo. Y se le despide de la iglesia y se le pide a la iglesia congregante evitar tener contacto con esa persona. ¿Sí o no? ¿Por qué razón? Porque la palabra dice que poca levadura leuda la masa. Una persona que es así, tú no lo vas a cambiar a solas. Hermano, ya se habló con la persona agredida, no lo cambió. 2, 3 no lo cambió. La iglesia no lo cambió. El mismo Señor se oró por esa persona, no quiso, mucho menos tú. ¿Lo podemos poner en oración? Claro que sí. Pero tal persona deja de ser congregante en la iglesia. Me puedes preguntar, hermano, ¿y si esa persona después de ser despedida, pues se arrepiente, viene a los pies del Señor, se puede volver a aceptar? Si da frutos de arrepentimiento y pasa por la disciplina que el consejo, la mesa directiva, el concilio de la iglesia, el pastor gobernante dispongan según lo que Dios le haga sentir, y lo aprueba y lo pasa, se podrá recibir una vez más. Aleluya. Pero no podrá participar de los ministerios a los que él antes estaba siendo usado. Al menos no de forma inmediata. ¿Por qué razón, hermano? Porque Dios merece toda la santidad, Aleluya. el respeto y todo lo que conlleva la gloria de Dios. Amén. 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 Bendito sea su nombre. Gloria al Señor. Termino con esto, iglesia. Había una profesora del Instituto Bíblico que narró una historia y decía que tenía ella un gatito y una cochinita, a los cuales lavó, bañó, perfumó, hasta los vistió, les puso cosas muy bonitas, muy coquetas, y cuando los puso de nuevo en el piso para andar, hermano, la gatita, jugando con todo su esplendor, su perfume y su vestimenta, lamentablemente cayó en un charco de lodo. La gatita, al verse, hermano, que cayó en ese charco de lodo, salió inmediatamente de ese charco de lodo y como pudo, la gatita se empezó a asear. Con su lengua empezó a tallarse, a sacudirse y trató lo más posible de poderse limpiar. Mientras tanto, la cochinilla, que también estaba limpia, perfumada, cambiada,
Vio el charco donde cayó la gatita y ¿qué crees? No lo pensó dos veces. Vámonos. Se fue al charco con lodo. Y al contrario de la gatita, hermano, esta cochinilla se revolcaba en el lodo. Le gustaba el lodo. Le gustaba la mugre, lo sucio, la suciedad. Tú dirás, hermano, pero ¿por qué despedir a alguien? Que Dios tenga misericordia. Porque habrá gente, habrá siervos, habrá cristianos que por más que ores y les digas, siempre van a querer suciedad. Y dice la palabra que esos saldrán de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si eran de nosotros, permanecerían de nosotros. Por esa razón Dios estipuló estas órdenes, estos pasos a seguir para doctrina y para normativa de la iglesia. A partir de hoy, todos los conflictos que tú tengas en casa, atiéndelos primeramente ¿con qué? Evitándolos. No propicies el conflicto. Si tú sabes que en la casa tu esposo o tu esposa le molesta tal acción, no lo hagas. Si sabes que le molesta que dejes tu mano la toalla, levántala. Si sabes que le molesta que dejes tal cosa, pues quítalo. Evita el conflicto. Da muestra de que tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios. Y si a pesar de eso el conflicto dice que con toda paciencia perdones. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Porque Cristo nos perdonó a nosotros primero. Y porque si quieres perdón de Dios, es necesario que perdones. Y si a pesar de todo esto no funciona, bueno, Jesús te dio instrucciones. Trátalo personalmente. Y si no entendió, trae 2, 3 testigos. Y si no entendió, anúncialo a la iglesia. Y si el tal no entendió, que se despida de la congregación. Pero si es el esposo de la hermana que ministra, estaremos comentándolo más adelante. Santo es Dios. Gloria a Dios. Puestos todos de pie. Que esta palabra ha sido, hermano, de enseñanza y de crecimiento para la iglesia. Amén, amén. Tenemos que crecer en el adoctrinamiento y en la normativa de Dios. Porque el orden trae bendición. Vamos a orar, iglesia. Amado Padre Celestial, damos la gloria y la honra, Señor, porque tú eres bueno, mi Dios. Gracias por estos momentos en los cuales usted nos bendice con su palabra. Nos habla, nos enseña. Gracias, Señor. Le pido en el nombre de Jesús, Padre, que si hay alguien el cual en su corazón traiga raíces de amargura, traiga, Señor, raíces de opresión por las cuales le es imposible perdonar, hoy las rompas en el nombre de Jesús. Que permitas, mi Dios, florecer, crecer ese hombre, esa mujer nueva en tu espíritu, para que dé testimonio de tu gloria, Padre. Así mismo te pido que hoy las familias que están aquí presentes, Señor, las restaures, las unas y las bendigas para testimonio tuyo de que solamente en ti puede haber salvación, puede haber gozo, puede haber paz y seguridad. Bendito sea tu nombre. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre.